Hola chicos, yo soy Marco y bueno, en este video lo que vamos a abordar son temas un poco más avanzados y más orientados a herramientas que ustedes les pueden ser útiles para diseño 2. Para empezar, quiero hablarles un poco de cómo corregir un video para que se vea más vivo o más nítido, siempre y cuando esté con la resolución adecuada de nuestra composición. Recordemos que esta composición que yo creé es de 1280 x 720p. Ahora, si yo tomo un video que ya tenía previamente seleccionado y lo arrastro a la composición, bueno, como pueden encaja perfectamente. Sin embargo, siento que el video se ve un poco apagado y se ve como poco profesional. Aquí es en donde empezamos a trabajar con la parte fotográfica del video. La fotografía de un video no es, por ejemplo, o sea, no vamos a trabajar, por así decirlo, con el término original de fotografía, que es una imagen estática, sino que se refiere a la calidad de la imagen como tal. Por ejemplo, aquí vemos que el pasto que está al fondo se ve un poco apagado, la luz no se le saca como todo el provecho que se podría sacar. Entonces, lo primero que pienso en hacer yo es en aplicar un LUT o corrección de color. Los LUTs de After Effects son, por así decirlo, una especie de paquetes de efectos que hacen que una imagen, que hacen que la calidad y la imagen del video cambien de maneras distintas. Por ejemplo, yo puedo tener un LUT que me haga que eso se vea frío, o que haga, por ejemplo, que se coloque un tono sepia, o por ejemplo, que todo se vea un poco más azul, etcétera. Para aplicar un LUT, vamos a irnos a la parte de efectos y ajustes preestablecidos. Aquí tiene una búsqueda previa y vamos a darle a aplicar. Cuando busquemos aplicar, también podemos buscar apply en inglés y vamos a arrastrar esto a nuestro archivo de video. Esto nos permite o nos abre una ventana que nos permite buscar correcciones de color. En el link de abajo les voy a dejar una página donde pueden descargar correcciones de color para After Effects. Que bueno, de hecho es una página que contiene 35 correcciones de color o efectos de corrección de color que vemos aquí. Esos archivos no se tienen que acelerar de ninguna manera, puesto que siempre que apliquemos este efecto podemos tenerlos a nuestra disposición. En mi caso hay uno que me llamó muchísimo la atención que se llama Bourbon. Voy a darle doble clic y como ven automáticamente con solo darle doble clic la imagen cambia. De hecho, si yo quito el efecto podemos ver la diferencia. Sin embargo, aquí es donde me parece importante señalarles el por qué es importante tener una capa de ajuste. Si por ejemplo yo quisiera probar otra capa de ajuste, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que borrar el efecto para poder ver cómo se aplica la capa de ajuste. En cambio, perdón, la corrección de color. Si yo vengo y creo la capa de ajuste que yo les recomendé en el tutorial pasado, simplemente llego, lo aplico encima de la capa de ajuste, selecciono mi efecto y ahora, con quitar la capa de ajuste, puedo ver cómo es que el efecto actúa encima del video. También, por ejemplo, yo podría venir aquí, darle a transformar y cambiar la opacidad para reducir el porcentaje, por así decirlo, de afectación que tiene encima de mi video. En mi caso, con un 50%, siento que el video, de una manera muy sutil, se anima bastante, el pasto se ve más vibrante, el sol se ve muchísimo mejor y la luz en los pantalones de las muchachas se ve bastante más, o sea, se ve bastante realzado. Ahora, todavía siento que se puede mejorar un poco más la calidad de este video. Aquí es en donde entran las curvas de color o los niveles de color. Si nosotros venimos aquí y buscamos niveles en la parte de corrección de color, basta con arrastrarlo encima de nuestra capa de ajuste y aquí tenemos una especie de histograma que nos muestra información sobre el porcentaje de color, las posiciones, etc. Los niveles, desde mi punto de vista, no les recomendaría retocarlos porque son un poco más avanzados. Sin embargo, si ustedes sienten que no están consiguiendo eh, lo que desean con las curvas de color, los niveles pueden ser una solución muchísimo más precisa de lo que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, aquí puedo aumentar el contraste. Si yo selecciono esto, puedo seleccionar la diferencia en donde comienzo a aplicar el contraste, etc. En mi caso, siento
o en lo personal, que tal vez las curvas de color son muchísimo más cómodas para editar y nos pueden dar un efecto bastante más rápido. Para eso escribimos curvas y buscamos dentro de la pestaña corrección de color, lo arrastramos en nuestra capa de ajuste y ahora aquí con esta línea recta podemos empezar, por así decirlo, a jugar y ver qué es lo que nos funciona a nosotros. En mi caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero aplicar dos curvas precisamente porque quiero modificar un poco el contraste que tiene la imagen. Como ven, conforme voy moviendo las curvas, suceden diferentes efectos dentro de la misma composición. Por lo general yo siempre recomiendo modificarlo de la manera más sutil posible hasta conseguir el efecto deseado. Listo. Con esto lo que estoy haciendo básicamente es animar muchísimo más y darle un color bastante más atractivo a todo el video en su conjunto. Esto, por ejemplo, puede servir en caso de que tengamos un video grabado con el celular que no tiene esta apariencia como profesional y basta con aplicar algunas curvas de color para ya darle un tono, una temperatura y que se vea bastante mejor de lo que ya tenemos en este momento. En cuanto a seguir una cámara o el camera tracking, es una aplicación o más bien una herramienta de After Effects muy útil, puesto que nos permite, por ejemplo, definir un punto en la pantalla que va a moverse de acuerdo al escenario. Esto es, por ejemplo, en este caso que tenemos un espacio tridimensional fundamental si queremos hacer un tracking correcto del mismo. Ok, en mi caso ya tengo listo un video que resulta ideal para este tipo de técnicas, vamos a decirlo así, puesto que es un espacio tridimensional, existe un foco en el medio y registra el movimiento de una forma bastante lenta y fluida. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es que para que el camera tracking, que dura un poco, no sea tan largo, voy a recortar aquí mi video hasta los 6 segundos más o menos. Entonces una vez se terminan los 6 segundos, el video, vamos a decirlo así, deja de existir entre comillas. Ahora nos vamos a ir aquí al rastreador donde anteriormente habíamos encontrado la estabilización de video y vamos a dar clic aquí en esta opción, rastrear cámara. Esto, como ven, va a iniciar un análisis muy similar al que ya habíamos realizado más bien con la parte de estabilización de deformación. Esto primero hace un análisis del espacio tridimensional y después comienza a colocar puntos en todo el espacio que son los que van a traquear el movimiento. Voy a volver en el momento en el que ya he terminado con el análisis para que ustedes vean el resultado del mismo. Una vez el programa haya terminado de analizar nuestra imagen, va a colocar este cartelito que es muy similar como el de estabilización de deformación diciendo que va a estar resolviendo la cámara. A veces el análisis en esta parte o en esta etapa más bien del análisis puede ser que dure un poco más de lo que se planea. En mi caso terminó bastante rápido, ya que como pueden ver aquí solo eran 180 fotogramas, ya que son solo 6 segundos y es un clip de 30 fotogramas. Y una vez termina nos da esta serie de puntos, ¿verdad? Que pueden ser un poco confusos al principio. Estos puntos, si nosotros nos movemos en el tiempo, como podemos ver, se mueven junto con el espacio tridimensional. Y esto, así como lo ven, que puede parecer muy inofensivo, nos permite un montón de posibilidades, por ejemplo, para intros, outros, o por ejemplo, para, no sé, añadir algo que esté en el fondo y que poco a poco se va acercando al frente. En realidad es muy utilizado en películas, en comerciales, porque es muy fácil de hacer. Hay algunos plugins que tienen análisis de movimiento, camera trackers bastante más avanzados, pero por el momento creo que con esto es suficiente para lo que necesitan. Ahora, en mi caso lo que yo quiero hacer es que, por ejemplo, algo que está aquí, más o menos por aquí, se vaya acercando a la cámara. Si vemos en el tiempo, esto que está aquí no se va a acercar lo suficiente. Entonces voy a buscar un punto medio. Por ejemplo, puede ser este punto, ya que para el final del video está muy cerca. Incluso puede llegar a desaparecer y eso me interesa mucho. Entonces vamos a seleccionar este punto. Como pueden ver, aparece como una especie de tiro al blanco, pero la orientación por el momento no nos interesa. Así que podemos seleccionar, por ejemplo, este punto. O más bien,
vamos a seleccionar mejor esos 3 puntos. Para eso nada más estoy arrastrando y nos da tira esta orientación. Como ya les dije, esto no interesa, así que lo que vamos a hacer es dar clic derecho y vamos a darle en crear sólido y cámara. Una vez que creamos el sólido y la cámara, al avanzar en el tiempo, como podemos ver, el mismo se va haciendo más grande, va adquiriendo perspectiva y en general va básicamente a modificarse de acuerdo al ambiente que está sucediendo. Es por eso que este tipo de técnica es muchísimo mejor que, por ejemplo, si yo coloco un punto acá y conforme se va acercando, lo voy acercando. Es mejor hacerlo de esta manera. Una vez así hecho esto, vemos que nos dice que ha creado un sólido. Aquí vamos a dar el clic derecho y precomponer. Vamos a dejar con el nombre que viene y vamos a dejar esta opción activada y le vamos a dar a aceptar. Una vez hecho esto, si damos doble clic en esta precomposición, se nos abre aquí en la pestañita donde se acumulan todas las composiciones y como podemos ver tiene una apariencia muy similar a las capas inteligentes de Photoshop. Lo que vamos a hacer aquí entonces es que vamos a irnos en la capa, vamos a eliminar este sólido porque en realidad no lo necesitamos. Vamos a venirnos aquí a esta zona y vamos a dar clic aquí en conmutar cuadrícula de transparencia para que este sólido que nos aparecía en otra imagen no tenga fondo, y vamos a cambiar el tamaño de la composición porque creo que esto no es suficiente para lo que yo quiero añadir o el texto que yo quiero añadir. Vamos a ponerlo en 1280 por 720p y ahora vamos a añadir un texto. Vamos a poner, por ejemplo, ya que el clip me parece como un introductorio, un documental, la vida de las mujeres en Sao Paulo. Si no me equivoco, el videoclip era de Brasil. Vamos a reducir el tamaño un poco y listo. Bueno, no es como la mejor manera de resolverlo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, volvemos aquí, como podemos ver dice, soltar el teclado Block Mayos, eso es una opción y eso es algo que no me había pasado antes y creo que es importante que ustedes se den cuenta. Una vez que queremos actualizar la composición, si tenemos activado la tecla de mayúsculas, no nos va a permitir hacerlo. Cuando lo quitemos, volvemos. Y ahora, cuando camine, como vemos, crea un efecto tridimensional muy interesante. Ahora, como vemos, tiene esos bordes, así que vamos a activar la rasterización, algo que habíamos visto en el video anterior. Pero, ok, esto es importante que también que lo tengamos en cuenta. La rasterización solo funciona con vectores. Cuando tenemos texto, lo mejor es trabajarlo de la siguiente manera. Y en realidad lo que está sucediendo es que tenemos la resolución a la mitad y no completa. Es por eso que el texto se ve mal. Ahora, como vemos, la posición y en general, la perspectiva no es la adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esta capa y vamos a darle en transformar. Ahora lo que vamos a hacer es rotarlo en el eje para que quede al frente del espectador. Vamos a rotarlo en el eje Z para que quede mejor. Y vamos a venir aquí para que quede viendo al espectador. Y como vemos, da un efecto de que el texto está por detrás de ellas. Hasta que llega a desaparecer. Creando un punto focal muy interesante. Este efecto de tridimensionalidad solo se podría conseguir de una manera tan natural con este efecto. Por ejemplo, algo que no me convence es que en esta zona se nota que el objeto está hasta acá. Entonces ya puedo ser más delicado, venir aquí y hacer que el texto, por ejemplo, a partir de aquí tenga, vamos a ponerle aquí 0, vamos a ponerle aquí 0, y por ejemplo que el texto, una vez que ya aleja el zapato, comienza a hacer un fade in hacia 100%. Y así, en pocos segundos tenemos un efecto que se ve muy bien, es muy convincente y le da como ese plus a sus videos en After Effects. ¿Qué es un mate de luminancia y qué es lo que hace? De manera general, un mate de luminancia
es básicamente, por así decirlo, como lo que hace que un video tenga un canal alfa que le permite tener transparencia sobre otro. Es una técnica muy utilizada en After Effects, por ejemplo, para hacer transiciones más complejas o para colocar efectos especiales que ya estén pregrabados en otra parte, en otro estudio de video. Entonces, en mi caso, como pueden ver, ya tengo lista una pequeña composición en la que yo tengo el mismo video, pero en dos momentos distintos. Como ven, al llegar a esta zona del video, existe una transición bastante cortada que no me gusta para nada. En mi caso, lo que quiero hacer entonces es hacer un pequeño dibujo de una curva o una transición un poco más tranquilo. Entonces, para esto lo que vamos a hacer, o lo que quiero hacer, es que haya como un efecto de pincel que haga que este video, el que está debajo de este, o más bien este video se desdibuje para dar paso a este video. Entonces, lo primero que voy a hacer es venir a mi capa, a seleccionar mi capa de abajo y darle capa, nuevo, capa de formas. Una vez ahí, voy a mover esta capa de formas encima de la capa que está por encima y voy a empezar a trabajar. Entonces, para hacer una transición más compleja, lo que voy a hacer es tomar mi herramienta de pluma normal y voy a hacer el dibujo de la transición que quiero que se haga. En mi caso, voy a colocar un punto. Ok, siempre seleccionando la capa de formas que creamos anteriormente. Voy a hacer un trazo bastante grueso y lo que voy a hacer es empezar como a dibujar encima del video hasta cubrirlo completamente. Es importante que esa especie de gaps o puntos blancos se cubran para evitar que se vean mientras estamos haciendo nuestra transición. Voy a acomodar los últimos. Ok, listo, ya con eso es suficiente. Una vez que hemos hecho esto y hemos cubierto toda la pantalla de blanco, procedemos entonces a hacer lo que conocemos como el mate de luminancia. Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Los mates de luminancia básicamente trabajan con que el blanco dibuja lo que existe y el negro o la inexistencia de algo lo que no. Entonces, eso significa, por ejemplo, que si este efecto fuera negro, entonces este video que está acá, que es donde vamos a aplicar el mate de luminancia, no se vería para nada. En cambio, si hacemos que este trazo sea blanco, eso significa que este video que está acá abajo se va a ver por completo. Vamos a entender un poco mejor al momento de empezar a trabajar con esto. Entonces vamos a venir acá, vamos a hacerlo blanco y vamos a conmutar o darle clic a este botón de conmutar, seleccionar el video que está por encima y darle clic aquí en la zona de mate de seguimiento, mate de luminancia. Como ven, no hemos visto ningún cambio en realidad. Sin embargo, si venimos acá y cambiamos el color de este por un color negro, ven que conforme cambiamos en blanco se ve por completo el video y en negro en no. ¿Por qué no vemos nada? Porque no tenemos activada la capa de formas. Sin embargo, si colocamos la capa de formas, vemos lo siguiente. Blanco significa que veo el video que está por encima. Negro significa que no puedo ver el video. Por eso es que esta herramienta se conoce como mate de luminancia. Una vez que ya tenemos nuestro mate de luminancia, lo que queremos hacer entonces es animar la transición. Para ello voy a hacer lo que hice anteriormente con los trim path. Y lo que voy a hacer es venir acá, voy a extender acá, voy a agregar la opción de recortar trazados que ya acabamos de observar. Y lo que voy a hacer es darle un inicio y un fin. Para ello, en el momento en el que empiezan a solaparse, voy a poner que tenga 0 de fin, voy a colocar un keyframe y en el momento en el que el otro video, el de abajo, deje de existir, voy a ponerle 100. Si le doy play, entonces vamos a ver el efecto de la transición. Como pueden ver, aunque fue un poco rápido, se dibuja el trazo que es el que habíamos seleccionado anteriormente. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo la capa de formas, lo que voy a ver es que se dibuja el trazo blanco por encima del video anterior. ¿Y qué significa un trazo blanco? Básicamente que se está dibujando el video que está por encima o más bien el video que tiene el mate de seguimiento.
Esto lo podemos aplicar en múltiples tareas, como por ejemplo cuando estamos trabajando con, como ya dije en un principio, efectos especiales, o tenemos un efecto, por ejemplo, que precomponemos y después queremos aplicar porque nos quedó muy bien en otras zonas del video, entonces simplemente lo jalamos de otra composición y le ponemos un mate de seguimiento. Siempre, ¿verdad? Y cuando este esté totalmente blanco, que significa que es totalmente visible. Si quiero poner un poco, o hilar más bien un poco más fino, por ejemplo, podría colocar eh, un keyframe que cambiara el color para hacer que la transición fuera un poco más suave. Entonces puedo venir al inicio, puedo colocar un keyframe en el color negro, que significa que no se va a ver, y conforme avanza, por ejemplo, la mitad, que sea de color blanco. Entonces de esta manera la transición es muchísimo más suave. Incluso podría hacerlo hasta el final, ¿verdad? Que creo que puede dejar un efecto más agradable que el que teníamos anteriormente. Bueno, en cuanto a lo que es recortar trazados y trim paths, esta herramienta lo que nos permite es dar como este efecto de que estamos dibujando las líneas exteriores de nuestro logo. Lo que necesitamos en este caso son dos cosas. Primero, tener el archivo en Illustrator y ya haber pasado nuestro logo original a líneas. Estas son las líneas obviamente constructivas que queremos utilizar para el mismo. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar nuestro logo y vamos a darle Control C y vamos a pasarnos a nuestra composición de After Effects. En nuestra composición de After Effects lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una nueva capa de formas. En capa, nuevo, capa de formas. Y vamos a dar solamente Control V. Como podemos ver, se dibuja nuestro logo pero en unas líneas como las líneas de elemento de After Effects. Esto significa que una vez que deseleccionemos el elemento o la capa, esta línea va a desaparecer. ¿Esto por qué sucede? Porque estas líneas no son líneas de forma, sino que si desplegamos la información del mismo, vemos que ahora hay una pestaña que se llama máscaras. Estas máscaras precisamente son estas líneas que vemos acá en nuestra composición. Estas contienen la información del trazado que acabamos de copiar de Illustrator. Bueno, una vez que tengamos nuestra copia en la composición, vamos a crear una capa nueva de formas. Vamos a venir a nuestra máscara, vamos a abrirla y vamos a dar clic en trazado de máscara, que es la primera opción que aparece. No estoy seguro si en After Effects en inglés es lo mismo, pero debe aparecer entre las primeras. Le vamos a dar Control C y ahora nos vamos a ir a capa de formas y en esta capa de formas vamos a dibujar un trazado cualquiera, por ejemplo esta especie de flecha. Aquí vamos a abrir o desplegar la información de capa de formas, contenido, forma y vamos a irnos específicamente a la parte de trazado. Aquí seleccionamos trazado y damos Control V. Como vemos, el trazado que teníamos anteriormente se reemplaza por el trazado de la máscara y lo hace directamente encima de donde está la máscara dibujada en nuestra capa base. Bueno, ahora si queremos dar este efecto de dibujo, lo que vamos a hacer es venir aquí en contenido, damos clic en agregar y seleccionamos la opción recortar trazados o en inglés trim paths. Si extendemos esta opción, vamos a ver que tenemos estos tres parámetros: inicio, fin y desplazamiento. Inicio y fin son los que nos permiten dar este efecto de dibujo. Y por ejemplo, si queremos que empiece en otra zona a dibujar, podemos venir acá en desplazamiento y mover el ángulo de inicio. En mi caso yo quiero que inicie en en la esquina más o menos. Siempre es recomendable que no inicie directamente en la esquina, sino que dejar, por así decirlo, un rabito para que no, al momento de unirse, no se vea extraño. Y una vez hecho esto, lo que va a hacer es lo siguiente: al inicio voy a poner que el fin es 0%, voy a marcar un keyframe, voy a avanzar en el tiempo y voy a poner que el fin sea un 100%. Ahora, si le doy play con la barra espaciadora, como vemos, se crea este efecto de que se está dibujando el trazado.
Sin embargo, hay algunas cosas o detalles que no me convencen. Primero, siento que el trazo avanza de una forma muy poco natural, y el hecho de que el borde o el fin del trazo no sea redondo no le da como realismo. Para poder hacer que o cambiar el fin del trazado, vamos a irnos a contenido, forma y trazo no trazado. Vamos a expandir esta pestañita y vamos a cambiar el fin de línea por un fin redondo. Con esto es suficiente para crear un movimiento muchísimo más natural. Finalmente, si queremos acabar o terminar con esto, podemos irnos nuevamente a recortar trazados, seleccionamos los keyframes, damos clic derecho, asistente de fotogramas y desaceleración o aceleración suave y listo. Vemos que el trazo comienza un poquito más rápido y se desacelera hacia el final, lo que da un aspecto muchísimo más orgánico y realista. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer lo mismo con el agujero en medio, podríamos hacerlo y repetir el proceso solamente. En esta parte del video les quiero mostrar páginas de recursos y plugins que pueden descargar para After Effects. Bueno, primero les voy a mostrar la página de LUTs que les mencioné anteriormente. Esta página, desde mi punto de vista, aunque contiene LUTs un poco básicos, pueden ser demasiado útiles, ya que aceleran un proceso que les habría tomado tal vez unos 15 o 20 minutos hacerlo mediante curvas de color, niveles e incluso otros efectos dentro del propio After Effects. Para descargar simplemente se van a la parte superior de la página y le dan en Download. Voy ahora a continuar con los plugins. Para hacer una pequeña introducción de qué son plugins, son herramientas que incluyen una serie de opciones nuevas o opciones que aceleran procesos que de manera manual tardarían horas en hacerse y que tienen como objetivo básicamente reducirlo a minutos o incluso segundos. Para esta parte del video les adelanto que no voy a explicar cómo utilizar los plugins, ya que siento que no tengo el suficiente conocimiento como para poder hablar de los mismos o de todas las posibilidades de los mismos, y muchos de estos tienen videos de sus creadores que son muchísimo más completos y que tienen las opciones que ustedes desean, por lo que más bien lo que quiero hacer es como un índice de qué contiene cada uno de manera general para que ustedes sepan qué es lo que pueden utilizar de los mismos. O más bien para que sepan cuáles son los plugins que tienen que utilizar. Porque por ejemplo, yo para hacerme esta pequeña biblioteca de plugins y páginas con recursos, tardé más o menos un año. Mientras que ustedes en un video se pueden enterar rápidamente de plugins y sus utilidades en apenas 4 o 5 minutos que puedo ver esta sección. Ok, el primero del que les quiero hablar es Boris FX Sapphire. Eso es una serie de plugins que yo siento que están más que todo orientados a acelerar y a optimizar el tiempo de edición, ya que incluyen un montón de opciones como por ejemplo blurs, que básicamente añaden un montón de blurs distintos dentro de la propia composición que muchas veces resultan de la superposición de muchos efectos y blurs dentro del propio After Effects y que además ralentizan el proceso de renderizado dentro del mismo software. Tenemos por ejemplo Transitions, que trae una serie de transiciones o presets de transiciones bastante amplio, que nos facilita el proceso de, por ejemplo, de pasar de un video a otro, entre muchísimas otras opciones. De hecho, este trae una opción muy útil, o para mí la opción estrella del mismo es la parte del Mocha Tracking. Para quienes no sepan, el Mocha Tracking es una opción que nos permite, por ejemplo, colocar una máscara en donde podemos colocar un video dentro de una pantalla de que encontremos en nuestro video, y que puede ser muy útil, por ejemplo, si dentro de las aplicaciones ustedes desarrollan, valga la redundancia, una aplicación o una página web. En esta página que les voy a dejar, de hecho en todas las de los demás plugins, el link de descarga del plugin está hacia el fondo. Y si no me equivoco, todos los plugins de los que les voy a hablar tienen instaladores, por lo que basta con hacer doble clic para poder instalar el mismo. Pasamos ahora con Red Giant Trapcode Suite, que desde mi punto de vista es como la suite o el plugin más grande y completo y complejo que hay en After Effects. Básicamente incluye un montón de opciones que están orientadas a la parte más visual
de After Effects se puede hacer que un poco más artística. Por ejemplo, tenemos el Trap Code Particular, que de hecho es con lo que crearon este efecto de partículas. Estas son totalmente computarizadas y se crean literalmente en unos cuantos minutos de trabajar con el plugin. Tenemos por ejemplo el Form, que permite que junto con el Particular nos permite dar formas distintas a las partículas o que sigan por ejemplo un camino. Lux, que trabaja muchísimo con la parte de luces en tercera dimensión. En fin, un montón de herramientas que son bastante útiles al momento de trabajar con efectos especiales más que todo. Es decir, que mientras que este está orientado a optimizar el tiempo de edición, este está más orientado a optimizar el tiempo para colocar efectos especiales. Luego tenemos el Newton de Motion Boutique. Newton es un plugin que trabaja como un engine o un grupo de herramientas para físicas en 2D. Entonces, por ejemplo, podemos literalmente dibujar una pared y vamos a tener partículas que chocan contra esa pared y rebotan, tienen fricción, tienen gravedad, etcétera. Podemos tener, por ejemplo, cuerpos cinéticos, que son cuerpos que, por ejemplo, combinándolo con el tutorial de Motion Path, pueden seguir un camino y en su camino empujar partículas. Este creo que tal vez no les puede ser tan útil para el trabajo de diseño 2, pero para diseño 4 o diseño 6 les puede servir de mucho. Por último, en esta zona de plugins tenemos los plugins de Video Copilot y las múltiples opciones que tienen. En este momento yo no los tengo instalados porque no los he utilizado demasiado, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, el mejor o la mejor extensión de esta serie de plugins es el propio Element 3D, que trae una serie o un pack de elementos en tercera dimensión que ustedes pueden colocar en su video y literalmente diseñar un field en 3D que les va a permitir explorar y generar un campo en 3D, por ejemplo, como una ciudad o una cocina, o por ejemplo, no sé, se me ocurre tal vez incluso un espacio de bosque que combinado con otros plugins de los que lo había anteriormente podría permitir generar un espacio de bosque en caso de que ustedes lo necesiten, o un espacio de una casa si es que quieren que su video de marca esté orientado a ese espacio sin tener que grabarlo ustedes mismos. Bajo mi punto de vista es mejor que ustedes lo graben por ustedes mismos y que dejen el Element 3D como una opción, un plan B, pero la opción sigue estando ahí. En cuanto a recursos, les voy a recomendar 4 páginas que yo utilizo constantemente para editar mis videos. La primera es yamendo.com, perdón. En esta página pueden encontrar una serie de MP3 y música libre, totalmente libre, perdón, de derechos de autor. No se asusten por el botón de iniciar sesión, en realidad la música termina siendo gratuita, aunque claramente es un sitio en el que puedes pagar suscripciones y también puedes pagar por música. Sin embargo, también hay música totalmente gratuita y libre. Luego tenemos Bensound, que para mí es tal vez como el sitio B en caso de que no encuentre música aquí. En este puedes utilizar la música totalmente gratuita, de forma totalmente libre y gratuita, siempre y cuando acredites a la página. Y en cuanto a video tenemos 2. Pexels, que desde mi punto de vista es el que presenta el contenido de mayor calidad y profesionalidad, ya que de hecho para poder ser parte de Pexels tenés que tener cierta cantidad de likes, cierta cantidad de apoyo y de descargas antes de formar parte del equipo regular. De hecho, si no me equivoco, ellos tienen una política de estar subiendo X cantidad de fotos y videos por mes, no estoy seguro de esto. Sin embargo, el catálogo se puede hacer un poco limitado. Si queremos un catálogo más amplio, podemos irnos a Vimeo, que es por así decirlo como una especie de YouTube, que empezó de esta manera, pero que poco a poco se ha orientado más hacia la parte profesional, por lo que el contenido que vamos a encontrar aquí es bastante más profesional y tiene la ventaja de que la mayoría de videos con simplemente acreditar con una fe de ratas que estás utilizando el video de Vimeo y apoyas a su autor en algún momento del video, vas a poder utilizarlo de una manera más libre e incluso para videos profesionales. ¿Qué es lo que hace que un video de marca se vea profesional desde mi punto de vista? Lo primero es y será siempre que exista un guión. Los guiones permiten crear una historia que es la que vamos a seguir al momento de crear nuestro video y nos evitan
salirnos de este básicamente porque, por ejemplo, descubrimos algo que nos gustó mucho o estuvimos viendo tutoriales de After Effects y colocamos algo que posiblemente no sea adecuado para la estética que nosotros estemos creando para nuestro video. Básicamente el guión además nos permite optimizar tiempo y generar coherencia en el mismo. Y esto se nota muchísimo. De hecho, de fondo estamos viendo el video de una marca que se llama Century 21, en el que vemos que todo va de lo general a lo particular. Primero nos presenta que la marca ya necesita una renovación, nos presenta un poco de su historia y poco a poco nos presenta cómo es que la marca se ha ido renovando a lo largo de la historia. Es decir, cómo ha sido el rebranding de marca. A esto me refiero con la existencia de un guión. Esta historia tiene coherencia y tiene sentido porque existe un guión. Y posiblemente las personas que estuvieron editando este video no tuvieron que hacer muchísimo backtracking, cambiando y añadiendo opciones porque ya desde el inicio sabían qué era lo que querían conseguir. Por eso siento que un guión es muy importante al momento de crear un video de marca. Otra cosa es el hecho de que las transiciones siempre guarden coherencia con la estética o la experiencia estética que estamos creando para nuestro video. Si ven aquí, de hecho el video es bastante más dinámico, está más orientado como al hecho de presentar que la marca ya ha dejado de ser como esta marca más clásica y se presenta más como una marca más moderna, más nueva, y por lo tanto las transiciones son adecuadas a esto. Pese a ello, las transiciones entre escena y escena son hasta cierto punto agradables, son un poco suaves, por así decirlo. Y es que siempre que nosotros estamos trabajando con un video de marca hay que evitar las transiciones estilo PowerPoint. Es decir, transiciones que por ejemplo mueven un elemento de izquierda a derecha, transiciones por ejemplo que buscan, no sé, hacer fading in y fade out de una manera muy violenta. Muchas veces queda muchísimo mejor no tener una transición o hacer una transición un poquitito más suave que por ejemplo tener una presentación en donde un elemento se superpone sobre otro o simple y llanamente porque descubrimos un nuevo efecto en After Effects, como ya dije anteriormente, lo colocamos. O sea, tenemos que tomar en cuenta siempre, de acuerdo al guión que hemos pensado, qué queremos que se transmita en el video de marca. Luego, para mí, el otro elemento que hace que sea un video de marca profesional es la estética limpia en un video. Esto se podría decir que tal vez es algo más moderno y de los últimos años, puesto que es una tendencia audiovisual o cinematográfica, pero un video de marca no tiene que tener lo que yo llamo pirotecnia innecesaria. Vuelvo nuevamente a retomar, porque yo descubrí que, por ejemplo, Marco me subió un video con cámara tracking, no es que tenga que utilizarlo. Si, por ejemplo, mi marca tiene atributos muchísimo más orientados a la relajación, posiblemente con tener una buena fotografía en mi video sea suficiente. Y esto me lleva al siguiente tema. La fotografía tiene que ser impecable. Si vemos todos los clips de este video tienen una fotografía igual entre ellos. Es decir, no se, o sea, se ve que fueron clips grabados por ellos con un guión que les decía qué era lo que tenían que hacer para no perder el tiempo. Y esto no significa que ustedes no pueden hacerlo, sino que si van a grabar un video de marca con sus propios clips, intenten conseguir un device que les grabe con buena fotografía, que tenga buena resolución, ya que eso es algo muy importante al momento de grabar un video de marca como tal. Las correcciones de color, como ya dije, son una buena forma de que si por ejemplo no tengo los recursos para tener una buena cámara, pueda darle un aspecto más profesional al video que grabé con mi celular. Luego la música, si escuchamos la música en este ejemplo, es adecuada para lo que ellos quieren presentar. Ellos básicamente están presentando un rebranding, están presentando la actualización de una marca que llevaba muchísimo tiempo con tener una idea más clásica a algo más moderno. Por eso escogen dubstep como la música adecuada, por eso utilizan esos efectos visuales en la composición. Y es que la música puede hacer que un video pase de ser mediocre a ser un muy buen video. La música es una forma sencilla de generar una experiencia para el usuario que esté viendo el video, por lo tanto siempre tiene que estar bastante sincronizada con lo que vemos en pantalla. Y siempre tiene que transmitir lo que nosotros queremos que transmita. Es decir, no vamos a poner dubstep en una marca que más bien quiere ser rústica, por ejemplo. Por último, la tipografía también es muy importante. En este caso,
todo el video en general guarda un mismo lenguaje semántico. Y es que el hecho de que estén utilizando palo seco con bordes o remates cuadrados en lugar de circulares genera esa idea de modernidad. Por lo tanto, y para resumir, desde mi punto de vista lo que hace un video de marca profesional es la existencia de un guión que dicte cómo se tiene que grabar el video, cómo va a lucir el video y que me permita a mí evaluar si lo que estoy haciendo es adecuado o no, transiciones adecuadas, suaves o incluso inexistentes, eh, básicamente por la tendencia de los últimos años y también por el hecho de que muchas veces las transiciones lo que hacen es entorpecer la fluidez del video, una estética limpia, lo que significa que no va a haber pirotecnia, una buena fotografía que desde mi punto de vista es clave, junto con la existencia de una música adecuada que transmita y que esté acorde con la experiencia estética de lo que yo estoy utilizando, y finalmente una tipografía adecuada para el video y para lo que quiero transmitir, puesto que la tipografía al final, por no haber texto, es lo que me va a ayudar a mí a transmitir al usuario lo que yo quiero decir. No necesitamos videos como este, no necesitamos generar mundos, no necesitamos vestir a nuestros compañeros con corbata y traje para poder grabar nuestros clips. Es simple y llanamente tener un guión, tener un objetivo y saber cómo grabar los contenidos. Y bueno, la serie de tutoriales orientados a la parte de After Effects llega hasta aquí, chicos. En caso de que tengan dudas, pueden contactarme con el correo como siempre. Y creo que los voy a estar acompañando durante el lunes 16 de septiembre. Y también posiblemente la profesora los queda a confirmar el 23 de septiembre. Muchas gracias.